Buenas mi gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a su canal, su espacio de tecnología. Hoy vamos a hablar sobre todas aquellas aplicaciones, las más usadas, un top de las más utilizadas en nuestro país, Cuba. Sí mi gente, para ustedes los cubanos, si no las conocen, aquí las van a conocer. Un top de las más usadas, las más imprescindibles para el día a día de un cubano. ¿Cuáles son estas aplicaciones las que usamos día tras día y las más imprescindibles para utilizar? En este caso vamos con algunas de estas, dos muy importantes que voy a dejar para un poquito después, que son como unas tiendas de aplicaciones se podría decir, pero empecemos por la primera. Una de las más utilizadas es Transfer Móvil. Transfer Móvil, una aplicación que tiene muchísimas herramientas, entre las cuales está transferencias bancarias, recarga de móvil, transferencia de persona a persona con la moneda CUP o MLC de Cuba. Una de estas aplicaciones también muy utilizada en Cuba es la llamada La Guagua, una aplicación utilizada para el transporte cubano, para localizar y tener horarios de cuándo va a pasar esta llamada guagua, este bus que normalmente, para el que no es cubano, en Cuba se le llama guagua a los buses que son de tránsito urbano. Este tipo de buses que son los que nos recogen en las paradas y tienen un horario determinado para pasar. Esta es una de las mejores aplicaciones para tener conocimiento sobre los horarios del transporte urbano. 2Doors, una aplicación de mensajería estrictamente para Cuba, para poder interconectarse, mandarse mensajes, videollamadas sin tener que tener la internet normal que tenemos cualquier persona en el mundo. En este caso es para Cuba, una aplicación de mensajería, una de las más utilizadas y sin duda la aplicación que más descarga ha tenido a lo largo del año. Otra de estas aplicaciones financieras, se podría decir de esta forma, es Enzona, una aplicación que fue lanzada para poder hacer comercios entre personas, comerciantes de Cuba, en los cuales podías transferirte desde bancos populares, del Banco Metropolitano, y es muy utilizada a lo largo de Cuba. Otra aplicación que sin duda se utiliza en todo el mundo, pero en Cuba se le ha dado una buena aceptación, es Telegram, una aplicación en la cual muchas personas y negocios y redes sociales y personas que simplemente tienen páginas y necesitan difundir su información, y es como un medio de poder agrupar a personas y compartir información, es Telegram. Telegram es una aplicación que se ha adoptado en Cuba por el público cubano muy bien y ha tomado mucho auge en estos últimos años. Ahora bien, tenemos tres aplicaciones, o sea, dos aplicaciones y una página web, pero esta página web, como hemos dicho anteriormente, cada página web se puede convertir en una aplicación si no está disponible la aplicación de esta página web. En este caso son tres tiendas de aplicaciones, se podría decir. Una es una tienda de aplicación creada en Cuba, una tienda de aplicación para Cuba que se llama APK List. APK List es una tienda de aplicaciones que trae y aglomera aplicaciones de nivel mundial y también aplicaciones desarrolladas por cubanos. Esta tienda de aplicaciones de uso para cubanos tiene en su haber muchísimas aplicaciones para el día a día para el cubano. Sí, es verdad, tiene algunos precios que no son muy asequibles y aplicaciones que simplemente deberían ser gratis, y es verdad, se están vendiendo en esta tienda de aplicaciones. Pero si no quieres utilizar APK List, también te traemos otras dos tiendas de aplicaciones. Una de ellas es Cuba APK. Si no la conocías, es una página web donde tienes la posibilidad de descargarte alternativamente las aplicaciones que están en cualquiera de estas tiendas de aplicaciones, normalmente lo que sería en la Play Store. En esta tienda de aplicaciones vas a encontrar para ti cubano cualquier herramienta que necesites. Ahora bien, tenemos otra aplicación a modo de recopilación. Es una aplicación que la puedes encontrar en la Play Store, y esta aplicación lo que hace es recopilar todas las aplicaciones que se han creado hasta el momento para Cuba, o sea, para el cubano en general. Todas las aplicaciones que tienen un uso para el cubano, aquí las vas a encontrar resumidas y aglomeradas para que no tengas que estar buscándola por el nombre. Aquí van a estar todas y vas a poder revisarlas. Como siempre, mi gente, todos los enlaces referentes a todas cada una de estas aplicaciones van a quedar en la descripción del video. Dos muy buenas aplicaciones que vamos a hablar a continuación. Una es Donde Hay. Donde Hay es una aplicación de mapa que te va a ubicar dónde están los, como dice su nombre, dónde están, donde hay
donde están los productos que tú necesitas comprar. O sea, en qué tienda panamericana, en qué tienda de Cuba podemos encontrar esos productos que estamos buscando. Aplicación que te va sin internet, esto es offline. Esta aplicación funciona offline, no necesitas de tener datos móviles para que funcione, y te va a hacer una recopilación de todo lo que hay en tu zona y te va a dar las ubicaciones y las indicaciones de lo que tú estás buscando, a donde quisieras ir. Otra de estas aplicaciones, y es muy buena para el público cubano que necesita ver televisión, de que quiere distraerte, es Picta. Picta es una aplicación que es como una forma de streaming, que tiene en su catálogo muchísimas películas, series cubanas, extranjeras para el público cubano. Obviamente, ¿cómo no podríamos mencionar Cuba Messenger? ¿Cómo no podríamos mencionar IMO? Dos aplicaciones de mensajería, dos aplicaciones de videollamadas utilizadas en Cuba. Otra de estas aplicaciones que vino a poder posibilitar al cubano que pudiera pasarse información de dispositivo a dispositivo, compartirse aplicaciones, es Zapia. Zapia es una de las aplicaciones más conocidas por los cubanos y por los jóvenes cubanos, en los cuales nos hemos reunido en parque, nos hemos mandado escritos entre personas, nos hemos mandado fotos, nos hemos mandado aplicaciones. Es una aplicación súper completa en la cual se interconectan dos dispositivos por Wi-Fi o por Bluetooth y se pueden compartir información, archivos, aplicaciones, música, de todo, mi gente. Una súper aplicación que ha sido súper longeva en Cuba y hoy por hoy se sigue utilizando en Cuba. Y ahora, con el auge de internet, la llegada del internet, las redes sociales a Cuba, se está utilizando muchísimo, mi gente, por muchos cubanos, lo que sería Instagram, lo que sería YouTube, lo que sería Facebook, lo que sería TikTok, aunque TikTok tiene sus restricciones y no todo el mundo puede utilizarla debido a las restricciones que hay con Estados Unidos y también el alto gasto de megabyte que tienen este tipo de aplicaciones de videos. Y por último, cómo no mencionar a La Mesa, una aplicación para poder ir a restaurantes, localizar servicios de restaurantes, para ir a comer, para comprar comida, para poder disfrutar de esta gastronomía que existe en Cuba, que todavía, gracias a Dios, existe un poco de gastronomía cubana en Cuba. Es una buenísima aplicación con la cual puedes disfrutar de poder encontrar esos lugares apetecibles para ir a disfrutar con tu pareja, con tu familia, de una buena comida. Mi gente, este es el video que les quise traer en esta ocasión. Como siempre, los invito a que se suscriban, me dejen un buen like, y en esta ocasión les animo a que hagamos un cuestionario y me digan cuáles son las aplicaciones que tú como cubano utilizas más en día tras día, en el cual hagamos una votación de cuáles son las aplicaciones más utilizadas por el cubano en estos días. Sin más, nos despedimos hasta un próximo video. ¡Show!